En esta segunda parte, con la finalidad de compartir el estímulo que me llevó a la reflexión, voy a mostrar una panorámica con una docena de casos reales, a veces contradictorios o contrastantes, que ilustran la variabilidad existente en el trabajo arqueológico y en las comunidades indígenas, es decir, la poca homogeneidad que hay detrás de los conceptos de arqueología e indígena. Esto no nos debe llevar al relativismo, sino a concretar y a definir conceptos y a asumir la responsabilidad que comporta el ir poniendo adjetivos a una ciencia que no necesita más títulos, sino que lo que necesita es una autocrítica reflexiva y constante. Voy a evitar particularizar estos ejemplos porque podrían provenir de cualquier parte. En los estudios de arqueología de una universidad había una asignatura obligatoria llamada Arqueología Bíblica. La impartía una profesora perteneciente a una secta ultrarreligiosa. Su objetivo no era explicar cómo surgió o cómo se implantó una doctrina agropastoril, sino demostrar que la tradición mitológica tiene un fundamento real. En suma, que la Biblia tenía razón. Un equipo de arqueología es llamado por una comunidad amerindia para que haga un inventario del patrimonio arqueológico y poder así demostrar su pertenencia al lugar. Esta comunidad está en pugna con otra comunidad amerindia vecina que va ocupando parte del territorio tradicional documentado arqueológicamente. Un equipo de arqueólogos visita una comunidad de mestizos afroindios y pregunta a su jefe sobre su historia. Este les explica lo que, dice, siempre le han contado los viejos de la comunidad, que siempre han estado allí, que cuando sus antepasados llegaron al territorio no había nadie, que mataron a los hombres y se quedaron con las mujeres. Al día siguiente, un arqueólogo del equipo, pasando por delante del porche de la casa de ese jefe, le vio en la hamaca leyendo un libro académico publicado por la universidad, un libro sobre la historia del lugar, que evidentemente no era la que él le explicó a los arqueólogos. En la casa de una mujer aborigen, un grupo de arqueólogos escucha los problemas que tiene con el gobierno para que le proporcionen un alojamiento mejor y un terreno propio, mientras ella está raspando una piel de un animal alóctono con una cuchara de metal, bajo un cuadro del Papa de Roma. Una arqueóloga posmoderna invita a una maestra amerindia recién salida de una facultad de pedagogía que explique a sus estudiantes de arqueología para qué servía una pieza lítica, una pieza que llamamos raspador, que acaban de extraer de una excavación. Las criaturas de un parvulario en una comunidad amerindia aprenden jugando a excavar y a interpretar un sitio arqueológico. Lo hacen de la mano de una maestra local y de un arqueólogo europeo. Un arqueólogo, director de un museo, en plena dictadura, impide que los habitantes de un lugar costero edifiquen casas para turistas sobre las ruinas de una ciudad antigua. 40 años más tarde, finalizada la dictadura, las mismas ruinas arqueológicas constituyen el capital turístico más importante del pueblo, hasta el punto que los habitantes deciden cambiar su nombre por el de las ruinas. Los cambios políticos transfieren el poder de decisión a la población local, lo que permite que algunos de estos habitantes, ya enriquecidos y empoderados, empiecen a edificar sobre los cementerios antiguos de la periferia del sitio y los destruyen. Un comisionado de asuntos indígenas pregunta a un arqueólogo antropólogo sobre quiénes son los habitantes del lugar que podrían acogerse a una ley de restitución de tierras. El arqueólogo sabe que hay descendientes de la población local
que son terratenientes mestizos de la familia del misionero que se transformó en colono, y sabe que los amerindios que reclaman las tierras son recién llegados de más de 3.000 kilómetros de distancia, que vinieron para trabajar en las fábricas que se habían instalado en el territorio aprovechando las ventajas fiscales. Una escuela de arqueología de una universidad, trabajando en una reserva, invitada por la comunidad local, se encuentra en medio de una pugna entre los ancianos que gobiernan la comunidad y que quieren construir un complejo de ocio turístico, y la juventud de esa misma comunidad que se opone a ello y al poder que el gobierno ha delegado en los ancianos. Un arqueólogo que estuvo trabajando en un territorio comunal participa activamente en una manifestación organizada por una comunidad para evitar que se construya una gran infraestructura que destruiría el paisaje y los yacimientos arqueológicos. Pero la comunidad, a la que el gobierno ha reconocido la propiedad del territorio, no se opone a venderlo a la empresa constructora, ni se opone a la destrucción de los sitios arqueológicos. Arqueólogos académicos se alían con una parte conservacionista de una población para evitar la construcción de un complejo turístico en una zona de alto valor agrícola, paisajístico y arqueológico. Estos son criticados por una empresa local de arqueología que había sido contratada por el terrateniente para excavar y liberar así el terreno. Años 60, siglo XX. Los congresos nacionales de arqueología en un país con una dictadura nacional católica se inauguran con una misa. Año 2018 del siglo XXI. Un congreso de arqueología en un país democrático avanzado se inaugura con una ceremonia inventada por un líder espiritual indígena. Esta ceremonia va seguida por un acto religioso cristiano oficiado por un pastor igualmente de aspecto físico aborigen. Para acabar os voy a explicar un caso conmovedor. Un equipo de arqueología busca en un campo muy grande los restos de una persona asesinada y enterrada por fuerzas paramilitares. Lo hacen a instancias de una asociación memorialista y del nieto de la víctima. Voluntarios y algunos vecinos se movilizan para ayudar en la localización de la fosa. Uno de estos vecinos, Zahorí, viene con su varita. Otro trae un péndulo y finalmente uno que fue testigo ocular de los hechos en su infancia explica que la víctima fue enterrada al pie de un muro ya inexistente. Por respeto y con el ánimo de integrar a la comunidad local en el trabajo arqueológico, el equipo excava y remueve todo el campo allá donde van indicando los vecinos. Aunque encuentran efectivamente los fundamentos del muro agrícola, en ningún caso hay rastro de la sepultura. Finalmente, en el último día ya, y cuando ya se iba a dar por concluida la intervención con un fracaso, uno de los arqueólogos repara en una anomalía de la vegetación en un lugar distante de las excavaciones realizadas. Consciente del significado arqueológico, del significado de este indicio, aprovecha la letra de la famosa canción partisana, el Bella Ciao, para convencer a las personas voluntarias para que se realice una última y desesperada cata en ese punto, bajo la sombra de una amapola. La prueba resultó positiva y se pudieron restituir los restos a los familiares. Como habréis podido observar, la casuística es de lo más variada y seguro que se os ocurren decenas más de casos. La cuestión atañe a todo el proceso de investigación arqueológica, desde la fase ontológica y valorativa, es decir, qué queremos investigar, por qué, para qué y para quién, hasta la vertiente epistemológica o metodológica del cómo investigamos. Pero tiene además una trascendencia importantísima en la esfera política. ¿Qué mensaje transmitimos y legamos con nuestra actividad y a quién se lo hacemos llegar? Espero que estos casos os hayan estimulado también a reflexionar. En el próximo vídeo, para finalizar, os voy a exponer mis conclusiones sobre este tema. Le genti che passeranno